Hola, mis amados hermanos, un gusto poder estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Espero que hayan pasado una bendecida semana. Espero que hayan podido pensar, reflexionar en lo que estuvimos hablando el sábado pasado en cuanto al pecado y tengan fresco en sus mentes el concepto y los tipos de pecado que vamos encontrando. Como les decía, recuerden que tenemos tres enemigos bien cerca de nosotros: Satanás, el mundo y la carne. Estuve hablando que una de las victorias fundamentales de Satanás es pasar por inadvertido, y a través de la palabra vamos a ir descubriendo dónde se puedan encontrar ciertos residuos o acciones de él, ya sea en la carne o la influencia que tengamos desde afuera. Y a la vez estuvimos hablando del resumen del concepto de pecado, que es hacer lo malo que está prohibido en la palabra de Dios y dejar de hacer lo bueno que está ordenado en la palabra de Dios, y lo estuvimos viendo en la clase pasada. Y a la vez saber que estamos en los últimos tiempos y más que persuadidos, más que convencidos debemos de estar preparados. Y esto es algo muy importante. Este es el objetivo de esta clase. Yo, como atalaya, como le leí allí en Ezequiel capítulo 3, cuál es la importancia, el trabajo de un atalaya, y es advertirle sobre el peligro. Y por favor, preste atención. Por favor, dedíquele el tiempo usted a buscar las advertencias, a entenderle, a prestarle atención a las advertencias, no oír, sino prestar atención a las advertencias que nos da la palabra de Dios. Son como las señales del tráfico en nuestra ciudad. Si usted viola un stop, ya sabe las consecuencias, o una luz roja. Y así es la palabra de Dios. Nos da las instrucciones para que nosotros podamos seguir caminando en pos de alcanzar la victoria. Porque sería triste que pasásemos tanto tiempo en este mundo, tanto tiempo en la iglesia, y que al final nos perdamos o nos quedemos cuando venga el Señor. Y mi objetivo es advertirte a través de la palabra de Dios y que nosotros podamos limpiar la casa en términos espirituales, nuestras vidas, para estar preparados para un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Les hablaba que el pecado está de tres maneras: por naturaleza, ya lo hablamos a través de la palabra de Dios, porque nacemos en pecado, porque la raza humana pecó desde el principio y lo traemos por naturaleza. Y luego está el acto de pecado, es aquel que se comete y nos arrepentimos, nos apartamos. Y está el estado de pecado, que es aquel en el cual podemos permanecer en pecado. Les hablé de diferentes tipos de pecado. Ya hablamos la vez pasada el pecado de ignorancia. Usted tiene las citas bíblicas que corroboran esto y usted la puede leer. Y por favor, trate de compartir esto con su familia y amistades y demás, y hermanos, si tienen que llamarle, por favor, y compartirlo. Usted estaría siendo un atalaya también. Y aquí está parte de un pecado, de que cosas que dejamos de hacer, como les explicaba anteriormente, y es compartir la palabra con otros. El pecado de ignorancia, el pecado por debilidad y el pecado por descuido. Hoy vamos a estar hablando sobre el pecado voluntario, el pecado de muerte y el pecado de omisión. Vamos a hablar de estos tres. Vamos entonces al pecado voluntario. Ya la palabra lo está diciendo: pecado voluntario. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Ya lo tenemos, versículo 26. Hebreos 10, 26. ¿Qué nos dice la palabra de Dios?
Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Romanos 1:32. Romanos 1:32. Que lo leímos que es el patrón que nos está ocupando, el patrón bíblico que estuvimos utilizando al comienzo de la clase anterior. Romanos 1:32, que nos dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Si hemos entendido el juicio de Dios, como le explicaba anteriormente, es porque ya estamos en casa, porque ya conocemos la palabra de Dios, ya no somos ignorantes, ya conocemos la palabra de Dios, o debíamos de conocer la palabra de Dios. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Tengamos muy pendiente esto. Yo tuve algunos casos en la congregación nuestra. Allá los hermanos eran muy fieles en sus diezmos, son muy fieles, diezmos, ofrendas, primicias, y allá por ciertas situaciones económicas y demás hubieron muchas personas que de la ciudad se fueron a lugares intrincados, a campos, a sembrar viandas, como le llamamos allá, otros le llaman camotes, y aparte de eso los plátanos y muchas cosas. Y ellos diezmaban a la iglesia o daban la primicia. Yo recuerdo un hermano que no estaba bien espiritualmente en esa ocasión y fue a llevarme diezmos de su sembrado, y yo no se los acepté porque entendí como pastor que su vida espiritual no estaba bien, estaba viviendo en pecado y venía de algo que él había hecho, había sembrado. Y yo entendí y le expliqué mi punto de vista. También recuerdo en el libro de Job, en el capítulo 11, quiero leerle algo. Conforme a lo que dice Romanos 1:32, que no solamente el que hace el mal, sino también aquel que se complace en el que lo hace. Y hay algo que tener muy en cuenta, padres, y te lo voy a leer en la palabra de Dios, viene a mi mente ahora, en Job 11:13, me voy a leer algunos versículos. Job 11:13. Dice: si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad, eso lo vamos a estar tratando, ¿qué es la iniquidad? Si alguna iniquidad tuviera en tu mano y la echaras de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, tenga pendiente esto, y no consintieres que en tu casa more la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Pero me llama la atención el versículo 14. Y no consintiere que more en tu casa la injusticia. Tuve algunos casos y tuve que disciplinarlos en la iglesia. No estoy diciendo que aquí sea el mismo contexto, pero la Biblia nos es clara y el pecado lleva disciplina. En una ocasión, y se dio en varios casos, permitirle a los hijos vivir en fornicación en la casa, siendo el padre y la madre cristiano, porque es mi hijo, es mi hija, y ya eso, hoy vemos eso, que hoy son relaciones de esas supuestamente noviazgo, pero son relaciones maritales, viven como esposos y se dicen que son novios, vemos que hasta se casan ya embarazadas, y entonces estaba permitiendo que su hijo había llevado a una mujer a la casa a vivir como su esposa, pero no estaban casados, y tuvimos que tomar carta en el asunto. Como si yo soy el administrador, el cabeza del hogar, voy a estar permitiendo estas cosas, y es desgracia que estoy trayendo a mi casa, y esto tenemos que tenerlo muy pendiente. ¿Qué permitimos en nuestros hogares? Y estos a veces cometemos estos errores, estos pecados que ya debemos de saber, que no podemos permitir lo que es fornicación, no podemos permitir la injusticia y muchas cosas que se puedan permitir en casa. Entonces,
tenga muy presente esto y siempre tenga pendiente el reto que le hizo Josué a sus líderes y al pueblo. Escojan ustedes a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pelee por la integridad de su hogar. Recuerde que estoy hablando que vamos a estar barriendo la casa para que las cosas vivamos más bendecidos y más en victoria. Ahora, usted quizás tenga a su esposo inconverso, ¿ok? Y él es el que manda, es el administrador, es la cabeza. Ore a Dios, porque usted no puede ir por encima de la autoridad de él. Y son cuestiones que Dios le ayudará y le llevará a resolver. Y recuerde que un cristiano de rodillas es un ejército. Pídele a Dios para que estas cosas no acontezcan. Entonces aquí Romanos 1:32 nos está diciendo no solamente el que peca, sino el que consiente también el pecado. Y esto a veces están en nuestros hogares. Barra, limpie con la ayuda del Señor su casa, para que su casa también esté fundada en la roca. Gloria al Señor. Entonces este pecado voluntario, esta persona es la que actúa sabiendo que está mal o que lo hace, por supuesto, Dios no le va a aprobar esto. Este pecado a veces se comete a causa de presiones de los hombres y a veces para evitar la persecución y la burla. Nosotros, en este caso yo vengo de un país, el cubano, venimos de un país comunista que sufrimos mucho escarnio, burla, marginación en las escuelas y hubieron muchos cristianos que dejaron de ser cristianos por una carrera y conocemos muchos que tenían su carrera de medicina o buenas carreras, buenas becas y tuvieron que renunciar al evangelio por las becas y otros que después de graduados aún de médicos. Conocemos estos casos, le dijeron el título o la religión. Muchos se fueron por el título, pero otros decidieron por Jesucristo y el Señor no los ha defraudado. Son grandes hombres y grandes siervos de Dios. A mí mismo, después de tener un buen trabajo y un trabajo muy cómodo en la medicina, pues a Dios gracias, y cuando dejé mi trabajo me tildaron de loco, aún ganando prácticamente nada. Pero a Dios gracias porque Él me ha bendecido hasta aquí y lo seguirá haciendo. A Dios sea la gloria y la honra. Entonces a veces este pecado voluntario, a veces por evitar la burla, persecución, pues nos recogemos y negamos. Permitimos que nos aplaudan los hombres, pero en el cielo no nos aplauden. Aunque aquí no nos aplaudan, luchemos para que cuando entremos al cielo recibamos un aplauso de millones de ángeles y de hermanos que nos están esperando en la presencia de Dios. Tengamos muy presente esto. Entonces, les estuve hablando ya del pecado voluntario, les di las citas bíblicas, vamos a hablar del pecado de muerte. Allí la cita bíblica que usé desde el principio, Romanos 1:28 al 32, estuvimos ya leyendo, usted vuelve a leerlo y por supuesto yo voy a estar hablando de esto durante casi todas las enseñanzas. Vamos a segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 7 al 12. Segunda a los Tesalonicenses 2, 7 al 12. Oiga bien esto. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice el 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tanto no creyeron como se complacieron en la injusticia. Ahora en Primera de Juan 5, 16 al 18, Primera de Juan 5, 16 al 18, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 5, 16 al 18, Primera de Juan. Dice así la palabra de Dios. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Les estoy hablando para qué es vivir una vida en victoria, una vida bendecida, que tengamos buenos hogares que sustenten como columnas y sostengan la iglesia. Este pecado de muerte es aquella persona que cae en una condición total de falta de arrepentimiento, que le da lo mismo una cosa que la otra. Y llega a complacerse con el pecado y llega a complacerse con la injusticia. Y esto trae como consecuencia que el Espíritu Santo deja de tratar con dicha persona. Incluso he conocido casos que le han dicho al Espíritu Santo que lo deje. Conocí testimonio al respecto. Y esto, por supuesto, el Espíritu Santo lo va a ignorar, lo va a abandonar, y esto va a traer una muerte espiritual en la persona. Tristemente, son aquellas personas que ya y aún están en la iglesia, tristemente, viven una vida de pecado, pecando y pecando y pecando, viven en un estado de pecado y le importa poco las advertencias de la palabra de Dios y el trabajo del Espíritu Santo en sus vidas. Yo te invito a buscar allí en Mateo para que entiendas algo más de lo que estoy diciendo. Capítulo 12, sobre el pecado de muerte. Mateo capítulo 12, los versículos 31 al 32. Mateo 12, 31 al 32, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo 12, 31 y 32. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Los versículos 22 al 24 del mismo capítulo 12 nos dan a entender por qué Jesús está diciendo esto. Dicen los versículos 22 al 24 del mismo capítulo 12 de Mateo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, fíjense, los conocedores de la palabra, aquellos legalistas, aquellos estudiosos de la palabra, aquellos religiosos, una cosa es religión y otra cosa es una vida íntegra en cuanto a lo que es su relación con Cristo, una buena relación con Cristo. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Porque Jesús no se dice que es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque lo que Dios estaba haciendo a través de Jesucristo, los fariseos se lo estaban atribuyendo al diablo. Fíjense bien, y viceversa. Cosas que haga el diablo no podemos atribuírselas a Dios. Tenemos que tener muy pendiente esto a la hora de hablar o expresarnos o lanzarnos a
cuestionar o decir cualquier cosa sin pensar. Y entonces aquí los fariseos, los que tenían el control religioso de la nación y del pueblo, está diciendo que Jesús está echando fuera a los demonios por un príncipe de demonios, por Belcebú, el príncipe de los demonios. Le estaban atribuyendo lo que Dios estaba haciendo, se lo estaban atribuyendo a Satanás. Y Jesús dice al final entonces, en estos versículos 31 y 32, que esa blasfemia no se va a ser perdonada ni aquí ni después. Entonces tengamos pendiente esto. Vivir este estado de pecado nos llevaría a un pecado de muerte. Eso es un pecado de muerte. Vivir una vida desinteresada de Dios. Y a veces nosotros decimos somos cristianos, cantamos, alabamos, predicamos, asistimos a la iglesia, damos diezmo, pero vivimos una vida un poco ajena, alejada de lo que es una verdadera relación con Dios. Vuelvo a decirte, una cosa es estar convencido y otra es estar preparado. Y este es mi objetivo, que nos preparemos, que tú te prepares, que prepares a tu familia, que te prepares en lo personal. Sería triste que tú estuvieras en la presencia de Dios, hijo, hija, padre, madre, hermano, esposo, esposa, estén en el infierno. Hace un tiempo atrás estuve hablando acá sobre la vida del rico y Lázaro, aquel rico al infierno, como pedía y quería que su familia no fuera allí. Ya quería entonces evangelizar, pero se le habían acabado las oportunidades. Entonces, tengamos y tomemos en cuenta esto, mis amados hermanos. Si nosotros vivimos una vida de santidad, una vida que tratamos de andar en ese camino de la perfección, como dice la palabra, dice, el que anda en el camino de la perfección, a él haré conocer mi pacto. Dios se va a revelar y Dios te va a estar ayudando a conquistar a los tuyos también. Ten mucho cuidado y, como decía, lo que permitimos en nuestras vidas y en los que nos rodean, que nosotros tenemos autoridad sobre ellos. Entonces a esto se está refiriendo el pecado de muerte. Número 6, el pecado de omisión. Santiago 2:13. Vamos a ver, pecado de omisión. Santiago 2:13. Quizás usted y yo estemos descubriendo algunas cosas. Ay, pero yo no conocía esto. Ese es el objetivo, que usted conozca dónde se esconden las acciones que nos pueden impedir que nosotros un día estemos en la presencia de Dios. Santiago 2:13. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago 2:13? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oiga, juicio sin misericordia aquel que no haga misericordia. Tenga muy pendiente esto. Ezequiel 33:8. Ezequiel 33:8. Vamos allí a la palabra de Dios. Ezequiel 33:8. Dice así la palabra de Dios: cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Recuerde esto. Y entonces aquí ese es mi objetivo, como les decía anteriormente, de ser tu atalaya, el atalaya de tu hogar, el atalaya de nuestra iglesia, el atalaya de tu vida, advertirte para que tu sangre, para que tus pecados, para que tus acciones contrarias a la palabra de Dios no sean sobre mí. Y ese es la obligación de todo pastor, de todo líder, ocuparse de ser un atalaya y llevarte la palabra de Dios, para que no caigas en ingenuidades, para que madures y para que tu vida sea una vida victoriosa, para que los que te rodean, tu familia, vivan en victoria. Entonces este pecado de omisión consiste donde se deja de hacer lo bueno, donde no predicamos, donde no ayudamos al necesitado y donde no exhortamos a hacer lo bueno. Y esta es mi exhortación.
yo creo que yo estoy librándome de este pecado de omisión. Y recuerde la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero me llama la atención el versículo 20 de Mateo 28, enseñándoles que guarden estas cosas. No solamente predicamos, sino tenemos que enseñar. Hacemos un discípulo, le predicamos un nuevo convertido, viene a Cristo y tenemos una responsabilidad, y es la de enseñarle, la de discipularlo para que crezca en el conocimiento de la verdad. Y este es mi objetivo, no pecar o no caer en este pecado de omisión. Es dejar de hacer lo bueno. ¿Y qué estamos dejando de hacer? A veces no predicando la palabra, no ayudando al necesitado, no exhortando a las personas a hacer lo bueno, no ayudándolos, exhortándolos a que salgan del mal que están haciendo. Y eso es lo que estoy haciendo a través de este estudio que he querido darle a ustedes y este gran ejemplo de la gran comisión. Ahora les voy a estar hablando y desglosando sobre algunos términos de pecado, y lo vemos aquí en la pizarra, y vamos a seguir descubriendo. Ahora, ya les hablé de todos estos tipos de pecado, estos 6 tipos de pecado, como les mencioné en la clase pasada y en esta: el pecado de ignorancia, el pecado por debilidad, el pecado por descuido, el pecado voluntario, el pecado de muerte y el pecado de omisión. Y vamos a ver algunos términos bíblicos. Aquí lo tenemos en la pizarra. Estos términos bíblicos de pecado. Pecado viene en la Biblia como iniquidad. Se lo voy a explicar a todos uno por uno: qué es la iniquidad, qué es la impiedad, qué es la perversidad y qué es la rebeldía. Y vamos a ver, vamos a descubrir si alguno de ellos está actuando en nosotros, y por supuesto el objetivo es erradicarlo y sacarlo urgente para que more a plenitud el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos al número 1. Aquí lo tenemos: número 1, número 2, número 3 y número 4. Número 1, iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es un término que se aplica a muchas descripciones del pecado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver. Se refiere a la condición interna del hombre. Oiga, algo un poquito más profundo. Ya no son las cosas visibles que tenemos a nuestro alrededor, y quizás en esta clase anterior ya usted ha dicho, bueno, hay cosas que hay que arreglar en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en los hijos. Vamos a ver. Pero ahora vamos a ver algo que está dentro. La iniquidad es algo que es la condición interna del corazón del hombre, y viene a ser como una maldad reprimida, como algo que está allá dentro, que no ha salido, que a veces empieza a revolucionarnos allá adentro. Es alguna maldad reprimida que hay dentro, que aunque no se exterioriza, esclaviza al creyente, porque en su corazón está el deseo. Es como un cáncer espiritual, le puedo llamar un cáncer espiritual. Está ahí, usted no lo ve, pero usted siente los dolores. Hasta que usted no se hace un estudio, usted no sabe si es un cáncer, pero está sintiendo aquello adentro. Entonces, la iniquidad es una maldad reprimida que está en el corazón. ¿Qué dice Isaías 58:2? Vamos a Isaías. Yo les voy a explicar uno por uno. Isaías 58:2 dice: Salmo 58:2, Salmo 58:2, perdón. Salmo 58:2. Dice así el Salmo 58:2, Salmo 58:2. Es que tengo Isaías también acá y había mirado esa cita. 58:2, Salmo 58:2 dice: antes en el corazón maquináis iniquidades, maquinaciones en el corazón. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra.
Dice, antes en el corazón maquináis iniquidades. Está hablando de algo interno. Miqueas 2:1. Después de Jonás. Miqueas 2:1. Miqueas 2:1, antes de Nahum. Dice Miqueas 2:1. Ay, es un lamento. La Biblia está cargada de que es amor, misericordia, perdón, pero cuando usted escucha un lamento, póngale mucha atención. Ay, es un lamento. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Ya usted conoce y muchos venimos de países que usted sabe, viven maquinando el mal y ejecutándolo. Pero en cuanto al creyente, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Ok, la maquinación esa que está en el corazón. Vamos a Isaías 55. Isaías 55:7. Deje el impío, estoy hablando de impiedad, de iniquidad, deje el impío su camino y el hombre inicuo, iniquidad, sus pensamientos. Oiga esto, deje el impío su camino, acción, y el hombre inicuo sus pensamientos. Estoy hablando de lo interior. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, la iniquidad, recuerde esto, es un término que se usa y se aplica a muchas descripciones del Antiguo y Nuevo Testamento. Usted va a ver en toda la Biblia esta palabra iniquidad y se refiere a la condición interna del corazón del hombre. Lo que está ahí. A veces hay personas que usted lo pincha, como decimos, lo fastidia y se suelta que lo que tienen dentro es dinamita o explotan como un globo. O a veces dicen una mala palabra, ay, se me salió. Si se te salió era porque estaba adentro. Todo lo que sale, sale del corazón. Y de la abundancia del corazón, habla la boca, dice la palabra de Dios. Entonces, el término iniquidad se refiere a la condición interna del corazón del ser humano. Analice la suya, cuál es, y cuántas personas pueden estar viviendo de esta manera, que son inicuos. Ahí lo llama inicuos y están dentro de la iglesia y pueden estar tomando participación, pueden estar en cualquier parte o liderazgo de la iglesia, pero el corazón. ¿Y quién lo conoce? Dios. Dios, el que lo creó, conoce ese corazón, y usted, el Espíritu Santo que le redarguye, debe saber el corazón que usted tiene, y por favor, si está viviendo de esta manera, saque de usted este pecado de iniquidad. Y para terminar, voy a hablar del número 2, impiedad. Ya la próxima semana estaremos hablando de los demás. ¿Qué es la impiedad? Es lo contrario a la piedad. Es lo contrario a ser una persona piadosa. Esto consiste en la irreverencia o la falta de respeto, en el descuido o en el desinterés por la cosa de Dios. Esto es una desobediencia pasiva. Y me detengo aquí, una desobediencia pasiva. Hoy va a predicar fulano de tal, no voy a escuchar nada. Están dando estas enseñanzas o estos cultos por esta vía, por esta plataforma. Estoy en la casa y no lo veo nada. Hay culto de caballeros, de damas, hay culto en la iglesia. ¿Para qué voy a ir? Hay escuela dominical, estoy cansado. Tenga mucho cuidado con esto. Esto es parte de la impiedad. Esto consiste en irreverencia, en falta de respeto, en descuido, en desinterés por las cosas de Dios. Dice en Filipenses 2:13 que la presencia de Dios en nosotros produce, Filipenses 2:13, el querer como el hacer en su buena voluntad.
Nosotros tenemos una motivación, tenemos un motor impulsor, tenemos un motivador dentro y es el Espíritu Santo. Y dice que Él nos guiará a toda verdad. Entonces, si donde quiera que se propaga un rayo de la verdad de Dios, un rayo de luz de la verdad divina de la palabra de Dios, allí debe estar el cristiano, allí debe estar el creyente. Se habla de un ayuno, de una vigilia, se habla de un tiempo de búsqueda, allí debe estar el creyente. Se habla de la palabra, como lo estoy haciendo en este momento, ahí debe estar el creyente, porque nos debe interesar todo lo que es de Dios. Y esto, entonces, a veces hay cristianos que son cristianos carretilla. ¿Qué quiero decir? El cristiano carretilla es aquel que hay que llevarlo. Pues la carretilla hay que llevarla porque no tiene motor. Pero nosotros tenemos a Dios, dice Filipenses 2:3, y Él produce en nosotros el querer como el hacer. Y algo muy importante, y no quiero omitir nada, y quiero leérselo y usted vuelve y lo lee en su casa. Dice de esta manera, el querer como el hacer, por su buena voluntad. El querer, lo leí porque no sabía si era en o por su buena voluntad. Y esa es la voluntad de Dios. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es bueno que nosotros estemos detrás de esa voluntad que es agradable y perfecta y muy necesaria para estos tiempos. Entonces el pecado de impiedad, número 2, consiste en esa irreverencia, en esa falta de respeto, en ese descuido, en ese desinterés por las cosas de Dios. Si es una desobediencia pasiva, yo no le hago daño a nadie, yo me quedo, yo voy si quiero, o me siento en una esquina allí como si no estuviera en el templo. Tenga mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, y más cuando llevamos ya tiempo en los caminos de Dios, como les decía anteriormente, que no es tiempo de ser ignorante, y Dios no va a tener al culpable por ignorante. Recuerde esto. Así que, mi amado hermano, vamos a seguir hablando de lo que es la perversidad, la rebeldía, más adelante, que son términos de pecado que encontramos en la palabra de Dios. Es mi deseo que usted, y el deseo del mismísimo corazón de Dios, que nosotros como personas, como familia y como iglesia nos estemos preparando. Nos estemos preparando porque Él viene a buscar una iglesia preparada, y que cada uno de nosotros esté barriendo la casa para cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, esté barrida la casa, esté dispuesta para que Él pueda permanecer. Y eso nos va a dar a nosotros y nos va a traer la bendición de una vida de victoria, de triunfo, de poder en el Espíritu Santo. El Señor nos bendiga una vez más.